¿Te has preguntado alguna vez qué hay al otro lado de la vida? No solo me lo preguntaba, estuve allí. Me declararon muerto durante 8 minutos. Y lo que vi cambió no solo mi destino, sino quizás también el tuyo. Ese día, una tarde de otoño de 2024, era solo un niño de 10 años apasionado por el fútbol. Pero recibí un mensaje, una advertencia urgente sobre el año 2025, que debo compartir con el mundo antes de que sea demasiado tarde. Esta no es una historia de miedo, sino un llamado a la preparación, una historia que los médicos no pudieron explicar y que mi familia, al principio, se resistía a aceptar. Lo que me fue revelado en esos 8 minutos de absoluto silencio tiene el poder de guiarnos a través de las pruebas que nos esperan. Quédate conmigo y entenderás por qué. Me llamo Mateo, y hoy les comparto mi historia no como un recuerdo lejano, sino como un testimonio vivo. Les agradezco que se hayan tomado el tiempo de escucharme, pues siento que cada palabra que diré me fue confiada con un propósito mayor. Crecí en un pueblito cerca de Guadalajara, un lugar donde el polvo de las calles se mezcla con el olor a incienso de las iglesias. Soy hijo de un carpintero, un hombre de manos callosas y una fe sencilla, y de una maestra, una mujer que me enseñó a leer el mundo con los ojos y el corazón. Mi vida era común y corriente, llena de domingos en la iglesia, historias bíblicas contadas por mi abuela y partidos de fútbol con amigos. No había nada en mí que me hiciera especial, y quizás por eso me eligieron, para que todos supieran que el mensaje divino no busca lo extraordinario, sino un corazón dispuesto. Yo era un niño lleno de energía, de esos que siempre se raspaban las rodillas. Mi mayor alegría era sentir el sol en la cara mientras perseguía un balón de fútbol, soñando con ser un gran jugador. Mi otro refugio era el regazo de mi abuela, Elena. De ella aprendí sobre ángeles y santos, y fue su dulce voz la que me enseñó mis primeras oraciones. Me dijo que la fe es como una pequeña semilla que, si se riega a diario, se convierte en un árbol fuerte, capaz de resistir cualquier tormenta. Poco sabía yo que mi propia fe sería puesta a prueba de la forma más devastadora posible. Era un niño sencillo, con sueños sencillos, viviendo una vida que parecía perfectamente normal, hasta el día en que el cielo y la tierra se tocaron por un breve, pero eterno, momento de mi existencia. Ese día comenzó como tantos otros. El cielo de Jalisco se tiñó de tonos naranja y rosa, y soplaba un viento suave, perfecto para volar una cometa. Mi padre me había hecho una con palitos de madera y papel de seda de colores, una obra de arte que danzaba en el aire. Mis amigos y yo corrimos al campo detrás de la iglesia, un lugar donde nuestras risas resonaban libremente. La cometa se elevó alto, un punto vibrante contra el azul profundo, y mi corazón se llenó de una alegría pura e infantil. En ese momento, yo era solo Mateo, un niño de 10 años, hijo de un carpintero y una maestra, completamente inconsciente de que la cuerda que sostenía en mis manos me conectaba con un destino mucho más grande de lo que jamás podría imaginar. El viento sopló, y con él, el cambio se aproximaba. El desastre golpeó de repente, como una nota fuera de lugar en una canción perfecta. Una fuerte ráfaga de viento rompió la cuerda, y mi hermosa cometa comenzó a caer, enredándose en las ramas superiores de un viejo árbol de piruletas, cuyas ramas se extendían como brazos esqueléticos. Sin pensarlo 2 veces, impulsado por la urgencia de salvar mi tesoro, comencé a trepar. La corteza era áspera bajo mis dedos, las ramas como escalones en mi desesperado viaje. Podía oír a mis amigos gritando que bajara, pero la cometa estaba muy cerca. La alcancé. Mis dedos tocaron el papel de seda, y por un segundo, sentí el alivio de la victoria. Entonces, la rama bajo mis pies cedió. El mundo se puso patas arriba. El cielo y la tierra intercambiaron sus lugares, y todo quedó en silencio. Hoy comprendo que algunos eventos no son accidentes, sino designios divinos concertados incluso antes de nacer. Esa caída no fue el final, sino el verdadero comienzo de mi camino. En el simbolismo espiritual, el árbol suele representar la conexión entre el cielo y la tierra, un eje que une el mundo material con lo divino. Al caer de ese árbol, en cierto sentido, fui lanzado de una realidad a otra. Estaba abandonando el plano terrenal para tocar brevemente lo sagrado. La cometa, objeto de alegría infantil, se convirtió en el catalizador de una revelación adulta. El niño soñador tuvo que morir para que naciera el mensajero, para que la voz que necesitaba ser escuchada pudiera abrirse paso a través del silencio de la muerte clínica.
El clímax de mi historia terrenal tuvo lugar en una sala de urgencias fría y estéril. Recuerdo destellos de luz blanca, el sonido apagado de las voces urgentes de los médicos y los gritos desesperados de mi madre. Me llevaron de urgencia, pero mi corazón ya se había parado. Los médicos lo intentaron todo. Sus rostros eran una mezcla de concentración y frustración. Vi, como si flotara por encima de todo, la angustia en el rostro de mi padre cuando el médico finalmente lo miró y negó con la cabeza. Hicimos lo que pudimos. Se ha ido. El tiempo se detuvo en ese instante. Para ellos, yo estaba muerto. Habían pasado 8 minutos, un número que, en la Biblia, simboliza la resurrección y un nuevo comienzo. Para mi familia, fueron 8 minutos de infierno. Para mí, fueron los primeros momentos de la eternidad. Y entonces, justo en el momento en que los médicos anunciaron mi fin, comprendí algo nuevo. La oscuridad no me daba miedo. Al contrario, era pacífica. El agudo sonido del monitor cardíaco fue reemplazado por una profunda quietud, una paz que nunca antes había sentido. Era el final de mi vida como Mateo, el niño que amaba el fútbol y el comienzo de mi misión. Mientras mi cuerpo yacía sin vida en la camilla del hospital, mi alma estaba siendo llamada a un encuentro que desafiaría todas las leyes de la ciencia y la razón. Estaba a punto de encontrarme con la fuente de toda luz y amor, y recibir un mensaje que se me ordenó transmitirles. Una advertencia y una promesa para el año venidero, 2025. Lo que sigue no es un recuerdo, sino una verdad grabada en mi alma. Mientras los médicos examinaban un cuerpo sin vida, me encontré en un lugar de luz indescriptible. No era la luz de una lámpara ni del sol. Era una luz que provenía de todas partes y de ninguna. Una luz que no solo iluminaba, sino que también amaba. La paz era tan abrumadora que cualquier miedo, cualquier dolor, simplemente se disolvió. Fue en ese espacio sin paredes ni suelo que una figura se acercó. No necesité que me dijeran quién era. Mi corazón lo reconoció al instante. Era Jesús. Su presencia no era imponente ni aterradora, sino la de un hermano mayor, un amigo que me esperaba. Al mirar atrás ahora, me doy cuenta de que ese lugar no era un lugar físico, sino un estado del ser, la esencia más pura del amor incondicional, donde cada alma es conocida y bienvenida. Intento encontrar palabras humanas para describir lo sagrado, pero es una tarea casi imposible. La luz que me envolvía tenía una cualidad suave y dorada y parecía vibrar con una melodía silenciosa, una canción de pura creación. El silencio no era vacío, estaba lleno de una comunicación que iba más allá de las palabras, directamente al corazón. Sentí una calidez que no provenía de una fuente externa, sino que brotaba de mi interior, como si la sola presencia de Jesús encendiera una llama en mi alma. Su rostro era a la vez el de un extraño y el de alguien a quien conocía desde siempre. Sus ojos albergaban toda la compasión del universo, y en ellos vi mi vida entera, sin juicios, sino con una profunda y tierna comprensión. Cada detalle sensorial de esa experiencia permanece vívido en mí, más real que cualquier otro recuerdo. La serenidad de ese encuentro se tiñó entonces de un tono de seriedad. Con una voz que era a la vez firme y sensible, me reveló que el mundo se encontraba en una encrucijada, y que el año 2025 sería un momento de gran prueba. Sentí un escalofrío, no de miedo, sino por la magnitud de lo que se decía. Habló de 3 grandes pruebas: una prueba de fe, que sacudiría las creencias más arraigadas; una prueba de unidad, que traería conflictos que desgarrarían familias y naciones; y una prueba de esperanza, cuando un gran desafío haría que muchos desesperanzaran del futuro. La tensión de esa advertencia me oprimió el espíritu, pero inmediatamente me ofreció el antídoto. El mensaje no debía sembrar el pánico, sino inspirar la preparación. La esperanza era el verdadero propósito de esa revelación. ¿Cómo podía yo, un niño de 10 años, comprender y transmitir algo tan profundo? Esta pregunta resonaba en mi mente mientras escuchaba. No me pedía que predijera el futuro, sino que enseñara a las personas a fortalecer sus corazones. La misión era clara: compartir la importancia de la oración familiar, el poder del perdón y la fuerza de las pequeñas obras de caridad. Era un llamado no a construir refugios físicos, sino a fortalecer los cimientos espirituales. ¿Quiénes somos cuando nuestra fe se tambalea? ¿A dónde acudimos cuando el mundo parece dividido? ¿Encontramos esperanza en la oscuridad? Estas eran las verdaderas preguntas. Y la respuesta, según él,
no residía en acontecimientos grandiosos, sino en las decisiones sencillas y cotidianas que tomamos para cultivar el amor y la unidad a nuestro alrededor. Mi regreso fue un acto violento, un desgarro en el silencio. Una sola respiración desesperada llenó mis pulmones, ardiendo como fuego, y mis ojos se abrieron a la luz cegadora de urgencias. El mundo real regresó en una cacofonía de sonidos. El pitido rítmico, ahora acelerado, de los monitores, el grito ahogado de mi madre, una mezcla de conmoción y alivio, y los pasos apresurados de los médicos que volvían a mi lado. Estaba confundido. Me dolía el cuerpo, pero debajo de todo, la paz de ese lugar de luz aún me envolvía como un manto. Intenté hablar, pero no salía ningún sonido. Simplemente miré los rostros atónitos a mi alrededor. Rostros que me habían llorado momentos antes y ahora me miraban como si fuera un fantasma. La vida había regresado, pero no volví solo. La reacción en la habitación fue de caos y milagro. Mi madre cayó de rodillas junto a mi cama, llorando y dando gracias a Dios en un susurro ferviente, mientras mi padre, pálido y tembloroso, simplemente me cogía la mano, incapaz de articular palabra. Los médicos, en cambio, actuaron con una urgencia profesional que apenas disimulaba su total desconcierto. Me examinaron, comprobaron mis reflejos y leyeron los resultados en los monitores con los ojos muy abiertos. Escuché fragmentos de sus conversaciones en el pasillo. Recuperación espontánea, sin explicación neurológica, clínicamente imposible. Para la ciencia, yo era una anomalía, un caso a estudiar. Para mi familia, la respuesta era mucho más sencilla e infinitamente más profunda. Yo era la prueba viviente de que la plegaria había sido escuchada. Ese momento marcó la primera ruptura entre lo que el mundo puede explicar y lo que la fe puede comprender. En los días que siguieron en el hospital, el cambio en mí se hizo innegable. El niño ruidoso e inquieto que había trepado a ese árbol había desaparecido. En su lugar había un niño sereno, con una mirada que parecía tener una edad mucho mayor que la mía. Pasé horas en silencio, no por tristeza, sino por la necesidad de procesar la inmensidad de lo que había vivido. Mi madre intentó animarme con juguetes y cuentos, pero mi mente estaba en otra parte. Me miró con una mezcla de alegría por mi recuperación y un dejo de miedo por el niño en el que me había convertido. «¿Qué te pasa, Mateo?», preguntó, con la voz cargada de ternura y preocupación. «Pareces tan distante». Seguía sin encontrar palabras para explicar que una parte de mí seguía en ese lugar de luz, escuchando el eco de un mensaje urgente. La primera vez que intenté contárselo fue una noche tranquila en el hospital, con solo la luz del pasillo entrando por la puerta. Mi madre estaba sentada a mi lado, y por fin recuperé la voz. «Mamá, estaba con un amigo», susurré. Me mostró un lugar sin paredes, hecho de luz acogedora. Describí la calidez que sentí, la paz que me tranquilizó. Ella sonrió, una sonrisa triste y amorosa, y me acarició el pelo. Fue un sueño hermoso, hijo mío. A veces, cuando tenemos mucho miedo, nuestra mente crea lugares seguros. Sabía que no lo entendía, que estaba traduciendo mi experiencia sobrenatural al lenguaje seguro del trauma. No insistí. En ese momento, me di cuenta de que revelar la verdad sería un camino más difícil que simplemente decirla. La semilla de la revelación necesitaba tiempo para germinar. Con el paso de los días, el mensaje que había recibido comenzó a tomar forma en mi mente. Claro y preciso. La primera prueba, la prueba de la fe, se me mostró como una fría niebla azul que descendería sobre el mundo. No sería una persecución abierta, sino algo más sutil. Serían acontecimientos, noticias y descubrimientos que harían que incluso los más devotos se preguntaran, ¿dónde está Dios en todo esto? Sería una época de creciente escepticismo, donde la lógica humana intentaría borrar el misterio divino, y la fe sería vista como algo anticuado. La advertencia era que la gente no se dejara desviar por esta frialdad espiritual. La preparación para esto, me dijo, era fortalecer el corazón con la oración diaria, no como una rutina, sino como una conversación sincera con un Padre amoroso, manteniendo la llama de la fe encendida contra el viento helado de la duda. Entonces la visión se intensificó, cambiando de un azul frío a un rojo intenso. Esta era la segunda prueba, la de la unidad. Jesús me mostró imágenes de personas gritándose, no por odio, sino por miedo. Vi familias desintegrándose por opiniones diferentes, vecinos distanciados y naciones construyendo muros cada vez más altos.
La advertencia era que las fuerzas de la división explotarían estas diferencias, convirtiendo pequeños desacuerdos en abismos insalvables. La preparación para esta prueba era el perdón. Me instruyó para que les dijera a las personas que perdonaran pronto, que buscaran la comprensión en lugar del juicio, y que recordaran que el amor a un hermano, un amigo o un vecino es más importante que tener la razón. El rojo simbolizaba tanto la ira del conflicto como la sangre que nos une como una sola familia humana. La tercera y última prueba fue la más oscura. El escenario se transformó en un gris desolador, como un mundo cubierto de ceniza tras un gran incendio. Esta sería la prueba de la esperanza. Un desafío global, incomprensible para mí. Haría que muchos perdieran la fe en el futuro. La desesperación sería como una plaga, haciéndonos creer que no había luz al final del túnel. La preparación para este momento fue la caridad, pequeños actos de bondad. Jesús explicó que cada acto de bondad, por pequeño que fuera, era como encender una vela en la oscuridad, compartir un pan, ofrecer una palabra de consuelo, ayudar a alguien necesitado. Estas acciones serían el combustible que mantendría viva la llama de la esperanza para toda la humanidad, demostrando que siempre se puede encontrar luz, incluso en la oscuridad más profunda. Recibir todo esto fue abrumador. De repente, mis hombros de 10 años sintieron el peso de una responsabilidad cósmica. ¿Cómo podría llevar este mensaje? ¿Quién le creería a un niño que casi muere al caer de un árbol? Hubo noches en las que lloré en silencio, no por miedo a lo que pudiera pasar, sino por miedo a fracasar en mi misión. La soledad era inmensa. Me sentí tan pequeño ante un propósito tan grande. Es un sentimiento difícil de describir, y a veces aún regresa. Por eso es tan importante para mí compartir esto contigo. Si alguna vez te has sentido pequeño ante un gran desafío, debes saber que no estás solo. Te pido que te suscribas a este canal, porque cada persona que escucha y se une a este viaje me da la fuerza para continuar, para no derrumbarme bajo este peso. El punto de inflexión llegó gracias a mi abuela. Un día, me encontró sentada en el jardín, con la mirada perdida. Se sentó a mi lado, y sin que yo dijera nada, me tomó de la mano y me dijo: Dios no elige a los capaces, Mateo. Él empodera a los elegidos. Sus sencillas palabras, llenas de una fe inquebrantable, fueron como una llave que abrió mi corazón. En ese momento, la aceptación sustituyó al miedo. Comprendí que no necesitaba ser perfecta ni elocuente. Solo necesitaba ser obediente y sincera. La misión no era mía, sino suya, y yo solo era el cartero. Fue entonces cuando comenzó la verdadera transformación. Cuando decidí que no importaba quién creyera o no, yo hablaría. Si sientes que este mensaje te llega al corazón, considera suscribirte, porque juntos podemos prepararnos y fortalecernos. Tu presencia aquí me ayuda a cumplir esta promesa. Desde ese momento de aceptación, la narración adquirió un nuevo ritmo, fluyendo desde mi interior con una claridad que sorprendió a todos, incluyéndome a mí. Empecé a compartir los detalles no como una historia de miedo, sino como una guía para la preparación. Les expliqué a mis padres, con la calma que me había sido concedida, que el miedo era el enemigo y la fe, el escudo. Detallé las 3 pruebas, no como profecías catastróficas, sino como pruebas para fortalecer el alma de la humanidad. La dinámica en nuestro hogar cambió. El escepticismo inicial de mi padre dio paso a una escucha atenta, y las lágrimas de preocupación de mi madre se transformaron en lágrimas de comprensión. Vieron que las palabras no eran las de un niño delirante, sino el eco de una sabiduría ancestral, una verdad que, en el fondo, sus corazones ya reconocían. El ritmo de nuestra vida familiar se ajustó a esta nueva y sagrada misión. La transición de mi hogar a la comunidad se dio de forma natural, como el agua de un río siguiendo su curso. Mi abuela fue el primer puente. Empezó a compartir mi testimonio en sus grupos de oración, no como chismes, sino como un llamado a la fe. Pronto, los vecinos llamaron a nuestra puerta, algunos por curiosidad, otros con el corazón abierto. Me senté con ellos en nuestra humilde sala, y la historia fluyó con naturalidad. Por cada rostro escéptico, había otros 2 que asentían, que percibían la verdad en mis palabras. La historia se difundió sin necesidad de forzarla, pasando de boca en boca, de familia en familia. No hubo espectáculo, solo el compartir sincero de una experiencia que me transformó. La historia dejó de ser solo mía, y se convirtió en un susurro de esperanza en nuestro pequeño pueblo. Para mantener el mensaje vivo y accesible,
Me centré en los pasos prácticos que Jesús me enseñó. El plan de preparación fue sencillo, conciso y sin lugar al pánico. La preparación empieza en casa, dije. Recen el rosario juntos, aunque solo sean unos minutos. Que la voz de la oración llene el silencio. Enfaticé la importancia del perdón. Antes de que se ponga el sol, hagan las paces. Un corazón que alberga resentimiento no tiene espacio para Dios. Y sobre todo, animé a los pequeños actos de bondad, explicando que cada acto de caridad era una luz contra la oscuridad venidera. El ritmo de la preparación no fue una carrera frenética, sino un camino constante y diario de fortalecimiento espiritual, construyendo una base sólida, un corazón a la vez, para lo que vendría en 2025. Mi historia nunca se ha desviado de ese momento crucial. La caída, los 8 minutos de silencio y la revelación que recibí. Todo lo que he compartido con ustedes surgió de esa experiencia. Yo era un niño común y corriente de un pequeño pueblo, hijo de un carpintero y una maestra, y fue precisamente esa cotidianidad la que validó el mensaje. No fue entregado a un rey ni a un profeta renombrado, sino a un niño, para que todos supieran que el cielo habla a quienes tienen el corazón abierto para escuchar. La advertencia sobre el año 2025 y sus 3 pruebas de fe, unidad y esperanza, no es una profecía lejana. Es un llamado urgente a mirar dentro de nosotros mismos, nuestras familias y nuestras comunidades. La caída del árbol fue el comienzo, pero el verdadero viaje, nuestro viaje, apenas comienza ahora, con la decisión que cada uno de nosotros tomará. Ahora, me dirijo a ti, que me escuchaste hasta el final. Este mensaje viajó de mi corazón al tuyo por una razón. La pregunta que te hice en ese lugar de luz ahora es mía para ti. ¿Estás preparado para fortalecer tu fe cuando surjan dudas? ¿Qué pequeño gesto puedes hacer hoy para traer más unidad a tu familia o círculo de amigos? Ante la desesperación, ¿cómo elegirás ser una luz de esperanza para los demás? No pido respuestas grandilocuentes, sino una reflexión sincera. Esta no es solo mi historia milagrosa. Es tu invitación a formar parte de un milagro mayor, el de una humanidad que elige el amor en tiempos de prueba. Tu vida importa, y tus decisiones resonarán por la eternidad. Les agradezco de corazón que me acompañen en este viaje. Llevar este mensaje adelante es la misión de mi vida, pero no puedo lograrlo sola. Si estas palabras resonaron contigo, no te las guardes. Comparte esta historia, no para infundir miedo, sino para despertar la esperanza. Y como primer paso, te pido que te comprometas. Comparte en los comentarios un acto de bondad que te comprometas a realizar. Creemos una cadena de amor que pueda fortalecer al mundo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Cada suscripción es una oración de apoyo, una señal de que estamos juntos en esto, ayudando a asegurar que este mensaje de preparación y esperanza llegue a todos los que necesitan escucharlo. Que la paz que encontré en esos 8 minutos se aloje en tu corazón.